Hoy día vamos a ver lo que es los lenguajes de descripción de hardware. La semana pasada hemos empezado con WinQPL y su lenguaje de QPL. En este caso vamos a hacer Verilog y VHDL, empezando por el software de Quartus. Les he preparado unas cuantas diapositivas que por la extensión no vamos a explicarlas todas. Igual la van a tener disponible en el Classroom, ¿ya? Entonces, lo primero, tenemos los dispositivos lógicos programables, o PLDs. Hay de distintos tipos, y son, para empezar, las PROM, las más básicas, las memorias de solo lectura, las PLA, las PAL, las GAL, que ya lo hemos visto en la anterior clase, CPLDs, que son más complejos, y FPGAs, que es lo que vamos a ver hoy. El lenguaje de descripción de hardware, o HDL, es un lenguaje de alto nivel que nos va a permitir describir las características de una red lógica. Lo más importante acá es recalcar, HDL se puede realizar en para simulación y síntesis. Simulación para, acá está. Simulación para representar la estructura o comportamientos de la palabra clave, comportamiento de un sistema digital que vayamos a implementar. Y la síntesis lógica es para la elaboración propia del mismo archivo que estamos describiendo para poder implementarla en un dispositivo terminal. En este caso, como hemos indicado, el FPGA. Y a los HDLs que vamos a ver son VHDL, Verilog, hay una pequeña introducción y pasamos directamente a VHDL, ¿ya? Lo más importante del VHDL es que es un lenguaje orientado a la descripción y modelado de sistemas digitales, ¿sí? Por eso es un HDL. Lo principal que tenemos que saber es que está bajo el estándar de la IEEE 1164. Y nada más, esto es un poco de historia. Podemos ver un poco de ventajas. Notación formal. Es muy parecido a los lenguajes de programación de software. Luego tenemos independencia tecnológica. No necesariamente está dirigida a la implementación en FPGAs. También soporta su implementación en PLDs, ASICs y demás. ¿Ya? ASIC significa Circuito Integrado de Aplicaciones Específicas. Ya, independencia entre los proveedores. No necesariamente un proveedor nos está dando la posibilidad de programar en VHDL, sino distintos fabricantes están atendiendo a la norma de la IEEE que define el lenguaje VHDL. Y finalmente la reutilización del código. Esto se refiere a la gran comunidad que existe. Es decir, en Internet, mejor dicho, podemos encontrar varios códigos previamente hechos que podemos aplicar en nuestros diseños. Desventajas. Algunos fabricantes adicionan características a su lenguaje. O sea, es propio del fabricante que añade alguna sentencia, alguna estructura. Pero no va a ser el caso que estamos utilizando. El VHDL que vamos a usar es completamente comercial, completamente general. Y es básicamente complejo debido a que es diseñado por un comité, lo que les comenté acerca de la IEEE. Pero no es tan complejo como se dice. Vemos algunos nombres de los proveedores, los más resaltantes podemos decir Altera y Xilinx, que son los que vamos a utilizar también. Y ya empezamos a aspectos más formales del VHDL, como son la organización y arquitectura. Dentro de nuestro proyecto y nuestra descripción de VHDL, en el lenguaje de VHDL, hay 5 unidades de diseño, ¿ya? Son componentes del proyecto que estamos tratando de describir. Lo más importante son los dos primeros, declaración de entidad y arquitectura. Ok, entre los compañeros. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que vamos a realizar. De hecho, es lo único que hacemos. Y lo demás va a ser el compilador, lo que es el programa. Entonces, la declaración de la entidad y la arquitectura son lo fundamental para la descripción de nuestro sistema digital. Acá está la relación entre ellos. Lo primero que realizamos es siempre la declaración de entidad, a lo que corresponde la declaración de la arquitectura. El resto ya es cosa del compilador. Haciendo énfasis sobre estos dos componentes, es que vamos a ver la relación dentro del programa, cómo es la interacción. Es decir, esta es la estructura de un programa VHDL común, ¿ok? Obviando la parte de declaración de librerías, que lo vamos a ver más después. ¿Qué es lo que quiero representar? Como sabemos, o como acabamos de decir, el HDL es un lenguaje es una forma de describir hardware.
¿A qué me refiero con hardware? En este caso, para nuestra aplicación, los sistemas digitales dentro, que queremos que se contenga dentro de nuestro dispositivo terminal, que es el FPGA en este caso. Entonces, ¿cómo voy a hacer la descripción? Lo que nos indica la norma de VHDL es la declaración de entidad y arquitectura, pero esto es un poco abstracto. Lo que nos indica la entidad es, véanlo de esta forma, del sistema que quiero declarar todo lo que está afuera, ¿ya? Estamos bajo una estructura de caja negra. Mi caja negra es lo que quiero describir. Entonces, en la entidad, lo único que voy a decir es que tengo tales entradas para este sistema como tal. Tengo X, Y, Z, A, B, C. Asimismo, señalo mis salidas. En este caso, para este sistema, S1 y S2. Entonces, ese es el rol de la entidad. Aquí podemos ver entidad, seguido del nombre del proyecto. Es el inicio de la declaración del comando entity, entidad. Y la declaración de puertos. Puerto XY, entrada, y el tipo, en este caso de tipo bit. Luego, si tengo más, otro puerto, en este caso es de salida, y bit. Entonces, de esta forma estoy declarando como un ente a mi sistema digital, señalando entradas y salidas. A lo que sigue la arquitectura, que es el componente siguiente. La arquitectura nos va a señalar la relación que existe entre las entradas y las salidas, como habíamos dicho previamente en el comportamiento que va a tener nuestro sistema digital. Entonces prosigue de la siguiente forma. Iniciamos con el comando architecture, el nombre de la arquitectura de o de la entidad que estamos declarando previamente. ¿Ok? Entonces nos estamos diciendo, esta va a ser la arquitectura de la entidad que he declarado, que tiene tal nombre. ¿Ya? A continuación un begin para empezar y empezamos la descripción de nuestro sistema digital. En este caso una relación simple de la entrada, perdón, de la salida S en relación con las entradas X, Y, una compuerta AND. Al terminar esta arquitectura, ponemos el comando END y el nombre de la arquitectura. Esto igual lo vamos a ver con más detalle. Luego hacemos mención de las librerías. En este caso, para la programación VHDL requerimos librerías. Las principales son la de la IEEE, la denominada Standard Logic 1164, y la librería Work, que en este caso es para un estilo de programación donde utilizamos paquetes, bueno, datos numéricos o tratamiento de información aritmética y gates empaquetado de compuertas, ¿ya? Esto lo podemos utilizar cuando tenemos proyectos previamente realizados que lo guardamos en nuestra carpeta de Work, ¿ya? Es como hacer mención a un trabajo que habíamos hecho previamente que queremos incluirlo en el trabajo actual que estamos realizando. En cuanto al paquete, nos vamos a saltar arquitecturas, ya. Esto es lo que en el libro conocemos como niveles de abstracción. Son estilos, como dice acá, estilos de programación, estilos en los que vamos a hacer nuestro programa. Tenemos un nivel de abstracción funcional o de comportamiento. De esta forma nos indica, expone la forma en que trabaja el sistema, la relación que existe en las entradas y salidas del circuito. Esto es bastante importante, porque difiere del siguiente nivel de abstracción, que es flujo de datos o RTL, que va a indicar la forma en cómo los datos se pueden transferir una señal a otra utilizando estas sentencias, tanto when else, las sentencias when else, o mediante ecuaciones booleanas. En ese caso estamos describiendo ¿qué? Estamos describiendo también la relación directa, es decir, como función. Y luego el estilo estructural, como el que habíamos hecho mención antes, basa su comportamiento en modelos lógicos establecidos. Es decir, en este caso, he hecho mi programa un sumador básico, pero ahora quiero hacer un sumador completo de 4 bits. Entonces, utilizo mi sumador básico que he realizado antes dentro de mi proyecto, de tal forma de no estar definiendo nuevamente pequeños sumadores para hacer en conjunto un sumador más grande. Esto entonces es reutilizar el código o, como se dice también, una estrategia de programación
que es dividir y vencer. En este caso estoy dividiendo en subproyectos un proyecto más grande. Entonces los hago, lo único que hacemos en el estilo estructural es describir la relación entre estos subprogramas de tal forma de describir el comportamiento de mi programa total equivalente. Acá tenemos unos ejemplos. Para el estilo funcional. Para el estilo funcional habíamos recalcado que tiene que ver con la relación entre entrada y salida. Nada más, nada de ecuación booleana. Es lo que vemos acá. En este caso, nuestro proyecto, nuestro sistema digital va a ser un comparador de 2 bits con 2 bits, ¿ya? Y nuestra salida es C. Aquí es la estructura, aquí está la estructura básica de nuestro programa. Lo inicial que colocamos es la librería. ¿Ok? Declaración de librería. Tenemos, lo más general que hacemos es la librería IEEE y usar el apartado IEEE.lógica estándar, standard logic, std logic 1164. .al, o sea, todos los subpaquetes. Luego iniciamos con la declaración de la entidad. En este caso, entity, la palabra reservada entity, que me indica el inicio de mi entidad. Luego lo nombro. En este caso, mi sistema se va a llamar comparador. Y luego la otra palabra reservada is, para iniciar la descripción. Lo único que tengo que describir aquí son mis puertos, entrada, salida. Acá estoy haciendo uso de la lógica de vectores, ¿ok? Aquí A son 2 bits concatenados, A1 y A0. Lo propio con B, B1 y B0. Entonces, ¿qué digo? A y B son entradas de tipo bit vector, vector de bits, y acá indico el rango, ¿ok? De 1 a 0. Si quisiera hacer un vector de 5 bits, tendría que declarar de 4 hacia 0, ¿ok? En una cuenta descendente. Esto me indica la cuenta descendente, down to. Si quisiera que fuera ascendente, lo cambiaría a to. Entonces, sí, lo que está a la izquierda, el 1, debería ser mayor que lo que está a la derecha. En este caso sería una declaración de un vector de bits de longitud de 4 bits que van en forma ascendente de 1 a 5, como lo que hicimos con el operador rango en el lenguaje de CUPEL. Ya lo dejamos como estaba. Y luego solo nos queda declarar la salida C, que es de 1 bit y es salida. Entonces ponemos el nombre, 2 puntos, el tipo, entrada, salida, y el tipo de dato, que es bit. Terminamos la declaración de la entidad con end y el nombre de la entidad, end comparador. A lo que prosigue es declarar la arquitectura. Aquí necesitamos poner otro nombre. Entonces este es el nombre de la arquitectura. La palabra reservada architecture, el nombre de la arquitectura, declaramos a qué estamos describiendo, en este caso la entidad. Entonces la arquitectura, la descripción funcional del comparador es, inicia la descripción, y en este caso nos estamos apoyando del comando process, ¿ok? Proceso. Que no va a ser más que una sentencia que nos va a indicar o que va a ser sensible a estas dos variables, A y B, ¿ok? A cualquier cambio de A y B va a funcionar toda esta sentencia, desde begin hasta end process. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Si A es igual a 0, entonces mi salida va a ser 1. Entonces de esta forma está realizando la comparación de mi sistema. Va a hacer la comparación del vector A de 2 bits con el vector B de 2 bits, y cuando sea 1, cuando sean iguales A y B, entonces mi salida C es 1. De otra forma, con el comando else, de otra forma mi salida es 0. Ya sea que A es mayor que B o que B es mayor que A. Terminamos el process, ¿ya? Esta es la etiqueta del process, ¿ok? Este es un comando opcional. Estamos nombrando a mi proceso. En este caso lo estoy nombrando como compare. Entonces, simplemente si no tuviera esta etiqueta, le doy end process y ya termina mi descripción. Entonces termino lo que es la arquitectura, la estructura de la arquitectura. Y entonces en eso consta el estilo funcional o el nivel de abstracción funcional de descripción en VHDL. Hacemos el mismo ejemplo, pero esta vez con flujo de datos, utilizando los comandos when, else. Es similar la misma lógica, la misma
El mismo paradigma de entrada. Librerías, declaración de entidad. E iniciamos con la arquitectura. Entonces, podemos llegar a la primera conclusión, es que no importa el estilo o el nivel de abstracción que estamos utilizando, la entidad no va a variar entre nuestros proyectos. Lo que va a variar es la arquitectura o la descripción que estamos queriendo realizar. Entonces, utilizando el comando when, estamos diciendo, empieza la arquitectura, ¿no? Ya. Entonces, indico que voy a asignar un 1 lógico a mi salida C cuando A sea igual a B. Y de otra forma, si A no es igual a B, entonces ponemos 0. Con eso termina la declaración de mi arquitectura en el estilo de flujo de datos. Y finalmente, bueno, podemos también hacerlo mediante ecuaciones booleanas, que se va a llegar a complicar un poco, pero de igual forma. ¿Ok? Esas son las ecuaciones. Ok, vamos a saltar esta parte porque es exactamente lo mismo. Declaración de librerías y declaración de entidad. Mismas entradas, misma salida. Lo que varía, nuevamente digo, es en la arquitectura. Entonces vamos a declarar C en función de una ecuación booleana. ¿Ok? Entonces esta es la interacción de mis entradas con respecto a mi salida. ¿Ok? Este es el estilo de flujo de datos o EDTL. Como ven, puede ser usando el comando when else o la relación entre ecuaciones booleanas. Entonces indicamos que esta relación del MSB de A con el MSB de B, hacemos la operación XNOR, NOR exclusivo. Y lo intersectamos con el XNOR, con el NOR exclusivo del LSB de A con el LSB de B. ¿Ya? ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Entonces, he declarado un vector de bits A que va descendentemente. Entonces, estoy indicando que a esto le decimos indexación o índice. Entonces, el índice 1 va a ser mi MSB. Lo que está acá es mi MSB. Ya. Y lo que está aquí es mi LSB. Lo mismo para B, ¿ok? Cuando estamos agrupando así las entradas, es que estamos declarando de la misma forma las dos cosas. Entonces, así es como estoy haciendo referencia al LSB de mi variable, ¿ok? Para verlo mejor, vamos a decir que el A que he declarado es igual a A1. Este es el operador de concatenación. Este I. Entonces, básicamente lo que he declarado con A es esto, donde A, nuevamente repito, es mi MSB. Y todo termina con punto y coma. Donde A1 va a ser mi MSB, como estoy declarando acá, y A0 va a ser mi LSB. Como indico, podemos incrementar el orden o el tamaño de nuestro vector. Y finalmente el estilo estructural que vamos a repartir. Este es el funcionamiento de nuestro comparador. En este caso queremos validar si el vector A es igual al vector B. Hemos llegado a la conclusión de que este es el comportamiento de mi sistema, o así se pondría en función de operadores lógicos. Entonces, ¿qué deseo? Como ven, la declaración es la misma, librería entidad. Digamos. Aquí estoy usando el comando use word computer order. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incluyendo las compuertas, en este caso compuerta. ¿Ya? Es trabajo previo que se ha realizado. Digamos. Estoy simulando que tenía un trabajo previo realizado, denominado compuerta. Antes de empezar la arquitectura, luego empiezo la arquitectura, ¿no? Y declaro señales. ¿Por qué necesito declarar señales? ¿Por qué no la he declarado en la entidad para empezar? Como hemos dicho, la entidad únicamente nos vale relacionar todos los puertos que tenemos por fuera de mi entidad, de mi sistema digital. Pero estas señales, las que requiero, están dentro de mi sistema digital. ¿Por qué? Porque como ven en el esquema que estamos realizando, podemos omitir este U0 y 1, pero tengo que tener este cable, no sé si lo ven, ¿ver? Para el caso de la declaración en estilo estructural, ¿qué requiero?
estos dos cables que están denominados X0 y X1. ¿Para qué? Para que interactúen de forma directa con C. Entonces, ¿cómo logro eso? Mediante la declaración de esta señal. Entonces, antes de iniciar la arquitectura, bueno, después, pero antes del comando begin, coloco signal, que estoy declarando una señal intermedia que está dentro de mi sistema digital, ¿ok? Esta X0 y X1 nunca las voy a poder ver por fuera de mi sistema digital. Lo que sí voy a poder ver es todo lo que estoy declarando en mi entidad, y no así dentro de mi arquitectura. O sea, son señales que estoy requiriendo para el diseño en mi arquitectura. Ya declarado eso, entonces hago begin. Miren, aquí estoy denominando a mis operadores. Estos son la misma etiqueta que les comenté. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Mi etiqueta U0 va a corresponder ¿a qué? A un XNOR, ¿ok? Esto es lo que les hacía mención. Este XNOR 2 no es un comando o una palabra reservada del lenguaje de VHDL, sino es un trabajo previo que he hecho y lo he guardado en la carpeta o librería work con puerta. Entonces, ¿qué me dice? Según el nombre me indica que es una compuerta XNOR de 2 entradas. Y es lo que estoy poniendo acá. Miren, en el gráfico está la etiqueta U0 que me está representando esta operación. Y aquí viene el mapeo de puertos. Ok, entonces esto lo voy a poner en orden como lo he declarado acá. Véanlo de esta forma. Si este XNOR fuera un sistema digital, también tiene su entidad. Entonces en la entidad le voy a poner en el orden que he colocado. ¿Cómo he colocado en mi comparador? Tengo entrada, entrada, salida. Entonces acá puedo poner lo mismo, XNOR tal. Y luego ponemos el mapeo de entrada, el mapeo de puertos de mi compuerta XNOR. De igual forma, entrada, entrada, salida. ¿Ok? En este caso, para el operador U0, mi primera entrada es A0, ya que está indexada, A paréntesis 0. Luego tenemos B, indexada también, entonces B0. Y luego también lo último que tengo que poner es mi salida. También indexada porque mi señal X lo he colocado como un vector de bits. En este caso podemos ver el ejemplo de rango ascendente, de 0 a 1. Entonces lo primero que tengo es 0. Entonces la salida a la que estoy asignando esto es resultado del NOR exclusivo de A0 y B0. ¿Ok? Es lo mismo. Lo propio para el operador U1. Acá está la etiqueta U1 que corresponde a este operador. No hay mucho más que decir. La primera entrada es A1, la segunda es B1 y la salida me va a ir a X1. ¿Ya? Y luego, dentro de esta misma carpeta, dentro de este mismo directorio de trabajo, he declarado el comportamiento de una compuerta AND. ¿Ya? Entonces, a esto le estoy denominando el operador U2 y realizo lo mismo, mapeo de puerto. Son dos palabras reservadas, ¿ok? Todo lo que está en negrita son palabras reservadas. ¿Y de qué? Lo mismo, entrada, entrada, salida. Entonces, entrada va a ser X0, que es el resultado de la operación previa en la etiqueta U0, lo propio en X1. Entonces, entrada de X0, la otra entrada X1 y la salida es C. De esta forma he terminado mi descripción estructural y puedo terminar la arquitectura con el comando Enter. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya, espero que esté quedando claro. Luego acá tenemos unas cuantas palabras reservadas dentro del entorno de VHDL. Este se los voy a dejar para que lo conozcan. Y luego tenemos los símbolos. Igual la simbología. Suma aritmética, resta aritmética. Lo que más nos interesa son que los terminadores, al final de cada sentencia, la asignación de variables. 2 puntos igual. Los paréntesis, obviamente. Acá está, como les dije, el operador concatenador. Ujú. Y el comentario, que es ideal porque en los exámenes, cada programa que vayas a desarrollar en tu examen tienes que comentarlo, explicando qué es lo que estás realizando. Ya, supongo que estos tres son los más resaltantes, ¿no? Ya. Entonces procedemos. Con eso hemos terminado la parte de VHDL. Como ven, es bastante simple y bastante versátil. Solo que toma demasiadas líneas de código para expresar o describir algo que deseamos.
Por ende, vamos a continuar con Verilog. Verilog es uno de los nuevos lenguajes que estamos enseñando en la materia. Hasta previamente solo se enseñaba VHDL. Ya, vamos a empezar. Verilog es un lenguaje formal para describir e implementar circuitos electrónicos, de la misma forma que VHDL. Mejor pasamos a las diferencias. La mayoría de las sentencias se ejecutan concurrentemente, es decir, todas al mismo tiempo. ¿Ya? No es como un lenguaje de software que se ejecuta línea tras línea, línea tras línea, ¿ok? Un comando tras línea. No. Se ejecutan la mayoría de las líneas, ¿no? Se ejecutan al mismo tiempo. La mayoría de las sentencias se van a ejecutar al mismo tiempo. Y cada sentencia va a corresponder a un bloque de circuito. ¿Esto a qué se refiere? Podemos hacer un poco de referencia a lo que hemos hecho en el estilo estructural. Esta declaración, este operador puede ser una línea. Este otro operador va a ser otra línea. Y este otro operador, el AND, va a ser otra línea. ¿Ya? De igual forma, en este caso, la estructura de descripción de Verilog es un poco más sencilla. Vamos a hacer también la diferencia con el VHDL. Esta es la estructura de una descripción VHDL. Tenemos entidad y arquitectura. Lo más importante, y sabemos diferenciar que tiene uno respecto al otro. ¿Ya? En el caso de Verilog, está básicamente separado por bloques. Lo primero, este es un tipo de programación modular. Entonces, es como una función en un lenguaje de programación de software, un equivalente, ¿ya? Al modular decimos que esto es un módulo. Lo primero que tengo que declarar es módulo, ¿ya? Módulo. Entonces, el nombre de mi circuito, como lo estoy nombrando. Y entre paréntesis voy a declarar mis puertos. Semejante a lo que hacíamos en la entidad. Declaro el nombre de mi sistema y declaración de puertos. En este caso, de esta forma. Input, X e Y. Otra entrada si quiero, entonces lo separo con una coma. Todo está separado por comas. ¿Ya? En este caso no son declaraciones que deban terminarse con punto y coma. Solo separación entre variables, ¿ok? Entonces, esta línea me está diciendo que estoy declarando X e Y como entrada. En la siguiente línea, lo propio, estoy declarando Z como entrada. Separado por coma, puedo poner salida, F1 y F2. Por ende, entonces, estoy diciendo que F1 y F2 van a ser mis salidas. Al no tener más en mi lista de puertos de mi sistema, ya no coloco coma, solo cierro los paréntesis y le coloco punto y coma. Con esto termino la declaración de mi módulo. ¿Ven? Como indica acá. Luego que siguen las declaraciones de las señales internas, ¿ok? Es como también, haciendo referencia nuevamente al VHDL, lo que hacemos en Signal. ¿Cuál era la función de Signal? Declarar señales internas que son necesarias para mi descripción, que están dentro de la arquitectura, dentro del comportamiento de mi sistema digital, pero no voy a poder verlas por fuera. Solo son necesarias para interrelacionar en bloques de comportamiento dentro de mi descripción. Ya, entonces simplemente nombro, como aquí había indicado input X. Entonces aquí puedo decir wire, cable interno. Wire se hace referencia a que es un cable, es decir, una conexión directa. Pero tenemos dos tipos, wire y reg, cable y registro. Ya, como indica acá. Entonces, cable, recuerden que es una conexión directa, es decir, una reacción inmediata. Y reg está registrada, es una salida registrada, con lo cual vamos a requerir que el cambio de estado sea regulado por una señal patrón a la que llamamos reloj. Una vez declarado nuestras señales internas, procedemos a describir en el lenguaje con las palabras reservadas de Verilog el comportamiento. Ya, también tenemos distintas alternativas de forma funcional, procedimental y estructural. A lo que finalmente a nuestro módulo terminamos con la palabra reservada end módulo, determinando que ha terminado nuestra descripción. Ya, igual tenemos los mismos niveles de abstracción, como son el modo funcional, que en este caso nos apoyamos de la sentencia assign, y estos son los operadores lógicos. En este caso corresponde a AND, y en este caso corresponde a OR. Es una barra vertical. Toda declaración, todo statement lo terminamos con punto y coma. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es declarar esta función lógica, y lo estoy haciendo mediante la palabra reservada assign o asignar. Z es igual a ¿qué? A and B, or A and C,
or, B and C. Terminamos la declaración con punto y coma nuevamente. Luego tenemos la descripción procedimental, que es básicamente lo que hicimos con el primero de nuestros casos, ¿ya? En este caso nos vamos a apoyar sobre la base o la sentencia de nuestra palabra reservada always. Ya vamos a ver un poco más allá de always. ¿Cómo es su estructura? Colocamos always. Observen primero esto. El módulo lo hemos denominado votador. Declaramos sus entradas y salidas. Disculpen. Tenemos 3 entradas, A, B y C, y una salida registrada, es decir, que almacena su último estado hasta que cambie la señal reloj patrón, denominada Z. ¿Ya? Algo que podemos recalcar respecto a esto, al uso de always, es que cada asignación que realicemos tiene que estar sobre una salida, bueno, sobre una variable de tipo reg, o sea, de registro. Eso por condiciones de nuestro lenguaje de descripción. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poco mejor esto. Tenemos always, esta es una arroba, y la lista de sensibilidad. Es lo propio que en el process, en VHDL. Esta lista de sensibilidad nos indica que toda esta sentencia se va a ejecutar cada vez que haya un cambio tanto en A, o en B, o en C. Y entonces, ¿qué se va a ejecutar? Para este caso, es una descripción bastante aleatoria. Estoy diciendo que sí, o sea, entonces puedo poner un comando condicional dentro de mi estructura always. Si A es igual a 1, entonces, ¿qué puedo decir? Si B es igual a 1 o, este es un operador o en forma condicional, ¿ok? Dentro de la condicional if vamos a colocar doble bar. B es igual a 1 y C es igual a 1. Entonces, al cumplirse todas estas condiciones, Z va a ser igual a 1. ¿Y esto a qué viene? A que quiero describir esta misma función lógica de Z, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Es como si estuviéramos factorizando. Estoy factorizando A. Cada vez que A sea 1, por condición del comportamiento de la compuerta AND, necesariamente B tiene que ser 1, y por absorción, si no me equivoco, por la regla del 1, en lo que es la unión, toda la función sería 1, ¿verdad? O sea, si esta parte es 1, ya no me interesa lo demás. Acá estoy factorizando A. Entonces, si A es igual a 1, necesariamente B o C tiene que ser 1, y es lo que estoy diciendo acá. Al cumplirse esta condición, tanto si A es 1 y B es 1, o tanto si A es 1 y C es 1, mi salida va a ser 1, que es lo que estoy describiendo mediante esta ecuación booleana. De otra forma, me dice va a ser 0. También tenemos otra estructura else, donde estamos realizando esto. Si B es igual a 1 y, o sea, que se cumplan ambas condiciones, si B es igual a 1 lógico y C es igual a 1 lógico, mi salida va a ser 1, ¿ya? Como nos está indicando acá, de igual forma, la regla del 1 para la unión. Tengo que B y C se cumple que es 1, mi AND es 1, por ende toda mi función es 1, dado que están relacionados con un operador AND, OR, perdón. Y si no se cumple esta condición, tenemos una salida igual a 0. Nos estamos quedando sin tiempo, van a ingresar a al mismo enlace de Zoom, ¿ok? Y continuamos. La descripción estructural es básicamente lo mismo también. En este caso no requerimos ningún trabajo hecho previo, ¿ya? A diferencia de VHDL, que teníamos que tener un AND, el comportamiento de un AND de 2 compuertas previamente declarado. Lo propio para un OR de 3 compuertas, de 3 entradas, mejor dicho. Ya es lo mismo. Ya. Tenemos la descripción del módulo, que es exactamente lo mismo, los puertos. Puertos de entrada y puertos de salida. Como indico acá, entrada A, B, C, todos separados por coma. Como no ha terminado mi declaración de puertos, continúo poniendo coma. Y lo último que me queda es declarar la Z, salida Z. Ya no hay más, ya no coloco coma. Luego, también estoy declarando, como les dije, las señales internas a mi declaración. Entonces los indico como una conexión directa, ¿ok? Porque aquí no va a haber ningún retardo en función del reloj. Entonces lo coloco wire, cable, salida 1, salida 2 y salida 3, ¿ok? Esas son mis señales internas que voy a requerir para mi descripción. Y luego empiezo con mi declaración. Entonces sí son palabras reservadas en el Verilog.
Entonces, ¿qué digo? Estoy señalando una operación AND, ¿ya? Una operación AND, le estoy denominando AND1. Entonces, esta parte, yo le estoy poniendo el nombre, no es ninguna palabra reservada. ¿Para qué? Para denotar de forma gráfica que esta es mi operación. Entonces, para evitar confusiones, lo que se hace en Verilog es de la siguiente forma. Pongo la operación que quiero hacer, AND. Le pongo el nombre o etiqueta e inicio desde mi salida, ¿ok? Out 1. Entonces la señal interna que he declarado es este cable de acá. Luego pongo cuantas entradas quiero, ¿ok? No estoy limitado a solo 2. Puedo poner un triple AND, puedo hacer A, B, C. Pero en este caso es un doble, lo que requiero A y B. Entonces la estructura es salida, entrada, 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 entrada. ¿Cuántos necesito? Ya, ingresan al mismo enlace, por favor. Ahora sí estamos grabando. Ya. De esta forma, entonces, estamos describiendo el comportamiento, tanto de las entradas, las salidas y las variables internas que nos están relacionando a los operadores que estamos declarando. Lo propio pasa con OR, miren. Entonces, la palabra reservada OR me va a indicar que voy a hacer la operación OR de lo siguiente. Hago la etiqueta OR1, que representa mi operador. Declaro la salida a la que estoy poniendo, en este caso la salida de mi módulo, que he declarado acá, Z. No hay ningún problema, le coloco Z y las variables internas que me están relacionando, en este caso out1, out2 y out3. De esta forma he declarado el mismo sistema que previamente nos hemos determinado. Z igual a AND B más A AND C más B AND C. ¿Ok? De esto entonces podemos sacar nuestra segunda conclusión. Los niveles de abstracción son distintos métodos por los que vamos a poder resolver el problema de la descripción de nuestro sistema digital haciendo uso de distintos métodos, ¿ya? Tanto en VHDL como en Verilog. En este caso han visto que hemos declarado los tres tipos de descripción mediante el mismo sistema lógico, el mismo sistema digital, que en este caso es la función Z. Ya, entonces continuamos con los tipos de señales. Los más básicos son wire y reg, como les indiqué. Wire indica cable, que es una conexión física. Cable físico que interconecta componentes, por lo tanto no tiene memoria. Y registro, también llamado variables, son utilizados para almacenar valores. Estos tienen memoria. Ya, todo esto lo van a tener disponible. Vamos a avanzar un poco más rápido. Observen que nuestros puertos de entrada en la declaración del módulo podemos indicar si son de tipo wire o de tipo reg. Esto nos interesa más un poco en la salida, pero no nos limita a que podamos utilizarlo en la entrada. Y los arreglos, como habíamos indicado, en el VHDL tenemos la descripción de tipo rango con el comando, vamos a volver acá. Esta es la descripción de un vector, ¿ya? O un arreglo, como se dice. Entonces lo propio tenemos en Verilog. Conocemos como array y es un vector. En este caso podemos hacer incluso una matriz que correspondería a lo que es la descripción básica de una memoria. ¿A qué me refiero? Entonces, para la sintaxis tenemos el input. Si quiero declarar un vector de 4 bits, denominado A, es de lo siguiente, de la forma siguiente. El tipo de entrada, el tipo de puerta, mejor dicho. Entrada o salida o entrada-salida también. Luego cable, puede ser reg también. La longitud de mi vector, en este caso de 3 a 0. Lo propio pasa que en VHDL, en este caso la indexación o el índice 3 va a ser mi MSB y el índice 0 mi LSB, bit de menor peso posicional. Y la denominación de todo este conjunto de 4 bits es A. Perdón. Lo propio con B, en este caso no estamos determinando el tipo de entrada, cable o registro. Sí estamos determinando la longitud, que es un vector agrupado de 4 bits. Todos los vamos a denominar B. Ya. Y esto, en este caso tenemos un comparador de mayor que, menor que e igual, pero no vamos a hacer la descripción. Ok, vamos a seguir con lo que es la sintaxis básica. Lo único que nos interesa es la parte de comentarios. ¿Para qué? Para también poder describir qué es lo que estamos realizando con las sentencias que vamos a usar en nuestro programa.
Nuevamente repito, y es lo más necesario o útil que van a hacer en sus programas cuando les toque realizar el examen. ¿Ok? Esto es importante para describir qué es lo que estamos haciendo en nuestro programa. Y un comentario de varias líneas va a iniciar como en wincopl / asterisco y termina en asterisco / ¿ya? Lo último que tenemos son las bases numéricas. De igual forma en QPL, disculpen, vamos a realizar la declaración de números. Entonces, también es importante de esta forma, ¿ok? Tenemos las cuatro bases numéricas principales: binario, octal, hexadecimal y decimal. Y la anotación es la siguiente. Primero anoto que el número de bits de los que está compuesto el número que quiero representar. ¿Ok? En este caso es un 8. Comilla. Sí, comilla. Y la base numérica, en este caso representada por b chica. Quiero decir que estoy haciendo mi número en binario natural. Lo propio para los distintos casos. En este caso, de igual forma, voy a requerir 8 bits para representar este número, pero antes pongo entonces el número de bits, comilla, o, que me indica que este es un número octal, seguido del número que deseo representar. Lo propio en hexadecimal, la letra correspondiente es H, y en decimal la letra es T. La estructura es exactamente lo mismo. Como ven, aquí está la comparación. Con 8 bits, o sea, ocupando 8 bits de espacio, en una base decimal, quiero poner un 42. Entonces, lo que estamos poniendo en nuestra base tan conocida del decimal es un 42. Ejemplo de uso. Entonces, este es un sistema simple. Se llama siempre 1 porque las salidas siempre van a estar en 1. ¿Qué nos dice? Estoy declarando mi módulo, es el nombre del proyecto, una entrada X cualquiera, y lo que nos importa que es la salida. Una salida, un vector de 8 bits, denominada salida 1, y otro vector de 4 bits, denominada salida 2. Hago uso de la sentencia assign, ¿y qué? Salida 2 va a ser igual a ¿qué? La longitud de salida 2 habíamos establecido que es de 4 bits. Entonces indico, con 4 bits en la base binaria, voy a colocarle el número, en este caso 15. 1, 1, 1, 1. Ya, lo más sencillo. Y en este caso, la siguiente salida, salida 2, habíamos visto que tiene una longitud de 8. Entonces, en salida 1, le voy a asignar la palabra o el número FF, ¿ok? Dentro de los 8 bits de longitud, en una base hexadecimal. Y básicamente ya está. Como ven, no hay ninguna relación entrada con salida. Únicamente hemos puesto todas nuestras salidas en uno lógico. Pero es un ejemplo para ver cómo se usa la numeración, las bases numéricas. Ya aquí están ejemplos del uso de la sentencia assign, la sentencia always en contraparte. Always y assign son contrapartes posibles, de acuerdo al comportamiento que estamos describiendo. Ya esto lo van a tener, es un poco más extenso de ver, pero no es muy importante. Luego los operadores. Acá están los operadores lógicos básicos. AND, que es el ampersand. OR, que es una barra vertical. Este es el XOR, que es el símbolo de exponenciación. Y este es el NOT, que es este símbolo de semejanza. ¿Ok? En lo propio podemos hacer para combinar y realizar un operador NAND. ¿Ok? Entonces, antes de mi AND, le coloco la operación NOT, se vuelve un NAND. Ya, lo mismo para OR y XOR. Y estos son equivalentes de comparación. Menor que, mayor que, etc. Igual que y distinto que. De igual forma, los operadores lógicos. En este caso, los usamos para las sentencias condicionales. En este caso, esta operación A, ampersand B, devuelve 1 si A y B son verdaderos. Ya no hay mucho más misterio en eso. Y los operadores aritméticos. Algo que hay que remarcar en diferencia con VHDL es que para las operaciones aritméticas, Verilog no requiere la adición de las librerías, ¿ok? Habíamos indicado al inicio que en el caso de VHDL tenemos la opción de incluir la librería arit, que es lo que van a poder observar en el tema 4.
laboratorio 4 de circuitos aritméticos. En el caso de Verilog, está ya de forma implícita, ¿ok? Podemos hacer una suma de bits, una resta de bits. Ya, entonces con esto termina la descripción de Verilog, lo más básico que requerimos para empezar a hacer nuestros proyectos, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que es el Quartus, el manejo de Quartus. Como una breve introducción, la parte de Quartus es el software que nos ofrece el desarrollador de Altera o Intel, en este caso para el manejo de las FPGAs. Esto es una FPGA. Es un circuito integrado bastante pequeño, pero bastante poderoso, que es programable a nuestro antojo según lo que podamos desarrollar en Quartus, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos ponerle cualquier sistema digital que esté dentro de sus capacidades y lo va a realizar sin mayor problema. Y aquí pongo dos ejemplos. Esta es la misma tarjeta que esta. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la tarjeta que tenemos en el laboratorio de sistemas digitales, en el laboratorio de electrónica, que lo manejamos en el laboratorio de la materia. Esta es una tarjeta educativa, que tiene distintos puertos de entrada-salida, tanto USB tipo serial, tanto VGA, o bueno, de video. Estos son los GPIOs, entradas-salidas de uso general, de propósito general. Y acá está embebida la tarjeta, o sea, este es el FPGA y estos son los periféricos. ¿Ok? FPGA, periféricos. También tenemos una matriz LCD, displays de 7 segmentos y elementos de entrada-salida. Estos son switch que pueden proveernos un estado alto, estado bajo o pulsadores. ¿Ok? Lo van a conocer en el laboratorio. Lo importante de esto es que esta es la tarjeta educativa, pero la forma comercial es esta. ¿Ya? Solo nos pone a los puertos de entrada-salida. ¿Ok? Es como si el fabricante hubiera colocado en estos puertos de forma ordenada los controladores, tanto de los puertos específicos como los de uso general. Incluso tenemos un lector de memoria, tanto como en los puertos de entrada-salida, que son los de tipo visual, como la matriz y el display. ¿Ya? Esa es la introducción. Entonces ese es el objetivo de usar el Quartus 2, poder volcar nuestros diseños en HDL sobre estos dispositivos. Ya el procedimiento de diseño. Aquí nos vamos a saltar porque lo vamos a hacer en forma presencial, virtual, ¿no? Enfrente de ustedes, pero el procedimiento que vamos a hacerlo está descrito acá para que lo tengan disponible en forma de diapositivas dentro de Classroom. Ya, lo que vamos a hacer es implementar entonces esta pequeña función, multifunción, tanto en VHDL como en Verilog, usando lo que hemos aprendido. Ok, entonces nos vamos a lo que es el escritorio. Espero que estén pudiendo ver. El único programa resultante de la instalación es el Quartus 2. Ya, le damos doble clic y ingresamos la pantalla de bienvenida. Ya, al abrir, espero que estén pudiendo ver el programa. Al abrir, lo primero que nos aparece es un mensaje de bienvenida, que nos da distintas opciones. Lo importante es la parte de crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer para cada uno de los puntos del laboratorio o cada uno de nuestros diseños. También tenemos una opción de tutorial y nuestros programas previamente hechos, ¿ya? Si llego a cerrar esto, lo único que me queda es el entorno. Entonces, a partir de esta también puedo crear un nuevo proyecto, ¿ya? Entonces me voy acá a la primera opción, a la primera pestaña, File o Archivo. Me voy hasta Nuevo Proyecto, Asistente de Nuevo Proyecto, New Project Wizard. Le doy clic y me sale la siguiente ventana de asistencia. La introducción simplemente le damos Siguiente, ¿ya? Entonces desde aquí nos interesa. Acá tenemos que especificar la dirección del proyecto donde queremos que se guarde. Por defecto nos indica la dirección donde está instalada el Quartus. Pero yo no quiero que esté ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo buscar desde acá. Quiero que esté en el escritorio, pero en el escritorio va a estar disperso, porque como en el WinQPL son varios archivos resultantes. Entonces, o bien puedo crearme una carpeta previamente dentro de mi escritorio o en la carpeta donde quiera que esté guardado mi proyecto, o simplemente agrego lo siguiente. Pongo barra inclinada, y en este caso vamos a iniciar con un ejemplo de VHDL, ¿ya?
Entonces lo que va a hacer es crear una carpeta nueva con este nombre en esta dirección. Es decir, en el escritorio va a aparecer una carpeta, ejemplo VHDL. Lo siguiente es colocarle nombre al proyecto, ¿ok? Igual que el anterior le voy a poner multi para la multifunción, y acá, como ven, se llena automáticamente, que es el diseño de más alto nivel, de más alta jerarquía de mi proyecto. Eso no lo vamos a tocar, que siga con el mismo nombre. Una vez direccionado nuestro proyecto y nombrado, nos queda dar en siguiente. Acá me da la advertencia. No existe el directorio o la carpeta ejemplo VHDL. ¿Quieres que lo cree? Y le damos que sí, y lo acaba de crear. En este apartado podemos añadir proyectos pasados, ¿ok? Si he hecho, digamos, un multiplexor de 8 a 1 o de 1 a 8, de 8 a 1, o un sumador de 4 bits o cualquier elemento básico que requiero para diseñar mi sistema, simplemente lo busco desde acá. El nombre de mi archivo me va a indicar con extensión. Pero si no requiero, simplemente le doy aquí. En este caso, nuestro diseño es básico y no requiere de otra cosa, ¿ya? Luego, los siguientes, las configuraciones de familia y dispositivos. Como les indiqué, lo que tenemos en el laboratorio es una tarjeta Ciclone 2. Entonces, acá está toda la familia que tenemos instalada ya. Lo que buscamos es Ciclone 2. Nos buscamos acá en los dispositivos disponibles. Y vamos a buscar desde acá, ¿ok? Todos empiezan con EP12 y vamos a ver dónde está el 35. Acá está, EP1235. Luego tenemos, si no me equivoco, es este. F672C6, es este, ¿ya? Está igual especificado en lo que es la diapositiva. Esto es para fines de volcado sobre nuestro dispositivo. Este es el que tenemos, ¿ya? Le damos a siguiente, estas son más herramientas complementarias, solo le damos a siguiente y nos da un resumen de todo lo que ha sucedido, de todo lo que hemos configurado. Ya, lo único que le damos es finish y ya está. Pero ¿dónde vamos a hacer nuestro programa? Este es el proyecto, ya está creado. Ahora le voy a añadir una hoja de texto, edición de texto, ¿ok? Vean aquí el papelito que está acá. Entonces significa nuevo. Entonces tengo dos opciones. Tengo varias opciones, de hecho, ¿ya? Pero las que nos interesan es esta. Archivo VHDL o archivo Verilog. Para el primer ejemplo vamos a hacer una descripción en VHDL. Entonces lo selecciono y le doy a OK. Y ya está, ya me da la hoja de edición de texto. Vemos nuevamente la multifunción que nos hemos realizado. Es una función mixta, la primera. Luego una función de min términos y otra de max términos, ¿ya? Para este caso también he preparado todo lo que es el programa. Y lo vamos a ir describiendo más fácilmente sin necesidad de ir typeando. Okay. Como siempre, tenemos primero la descripción de librerías. La principal librería IEEE y usar el estándar 1064 de IEEE. Ok, todo esto es por defecto que hay que poner. Librería IEEE, usar el estándar de lógica de la base 64. Todo lo que tengamos disponible. Ok, a continuación de la declaración de librerías tenemos la declaración de entidad. Ok, en este caso ponemos entidad y lo que sigue es el nombre. En este caso es el ejemplo que les había preparado, pero no va a correr. Ok, vamos a hacer la prueba antes de cambiar el nombre, ¿ya? Pero entonces seguimos con la explicación. Como les indico, este es el bloque de descripción de entidad. Lo que tengo, según mi multifunción, vamos a ver, son 3 funciones de 4 variables, ¿ok? Tanto en F1 involucra 4 variables, como en F2 involucra mi término de 4 variables, y en F3 max términos de 4 variables. Ya eso es lo que voy a declarar acá. Mis puertos de entrada A, B, C y D. Y mis puertos de salida F1, F2, F3. A, B, C, D están agrupadas en una sola línea. A continuación, 2 puntos. Luego la declaración de entrada y el tipo. En este caso, estamos haciendo el uso de lo que está dentro de la librería Standard Logic. Punto y coma para hacer una nueva sentencia. Y en este caso vamos a hacer igual la agrupación de las salidas F1, F2, F3. 2 puntos, el tipo de puerto, que en este caso es un tipo de salida, y
lo mismo, indicamos que es de una variable de estándar lógico, ¿ok? De lógica estándar. Como ya no hay más, no ponemos punto y coma, simplemente cerramos el paréntesis y punto y coma para determinar la declaración de puerto. Y nos queda terminar la declaración de entidad, que es todo esto, ¿ya? Como les digo, esto vamos a tener que cambiarlo al nombre que está en nuestro archivo. Porque van a ver, no va a correr. Luego la arquitectura, ya es la segunda parte, la descripción de arquitectura. Le pongo el nombre que deseo. En este caso les voy a pedir que para sus simulaciones pongan sus iniciales, en mi caso de LLB. ¿Ok? Esto no importa para nada en el diseño, solo que es una referencia. Entonces decimos la arquitectura denominada tal de la entidad previamente establecida es. Ok, estoy declarando señales intermedias que les voy a agrupar como para hacer min términos y max términos. ¿Ya? Y luego empezamos con la descripción de la arquitectura, que es begin. Antes de hacer todo eso, entonces ya empieza la arquitectura y a esta variable o señal intermedia le estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo la concatenación de mis variables de entrada. A, B, C y D. De igual forma están en orden descendente, entonces A resultaría mi MSB y D mi LSB. Al terminar la sentencia es punto y coma. Entonces, en mi variable means, observen que means lo he declarado. No tengo que poner si es entrada o salida porque es una señal interna, distinto al caso de puerto. Le pongo señal, la denominación y el tipo. En este caso es un tipo de vector standard logic de 4 bits de longitud, ¿ya? Y es lo que sucede. Lo propio con max términos. Es la misma concatenación. Este es el operador de concatenación, ¿ya? En este lenguaje no significa AND, significa concatenar. Concatenar es unir distintos bits en uno solo, ¿ya? Entonces este es un bus o un vector. Estoy haciendo lo mismo, pero con las señales negadas de entrada. Not A, not B, not C y not D. Entonces observamos que not es la palabra reservada para la negación. ¿Ya? No es ningún símbolo, se pone literalmente not. Y entonces procedemos a describir el comportamiento de nuestro sistema. Ya vamos a hacer un poco más esto. Lo que procede es la asignación en la salida 1 de mi multifunción. Este es el operador de asignación. Y esta descripción es mediante las ecuaciones booleanas. Ya, la misma descripción, observen el uso de los paréntesis. A and B, esta es la intersección entre A y B. Observen nuevamente que es la descripción del operador de forma literal, AND. A lo que sigue un OR, lo propio, la intersección de A y C. ¿Ya? OR, la intersección de B y C. OR, la intersección de B y D. Con eso he completado la descripción de mi función 1. ¿Ok? Para mi función 2, que está en forma de función de min términos, estamos haciendo la recreación o la descripción a través de la sentencia with select. With select. Ya es lo mismo que la descripción en forma de tabla de verdad de QPL. Entonces estoy diciendo que con mi entrada means, a mi salida F2 se le va a colocar los siguientes valores. Cuando means, a ver, vamos a poner esto. F2 va a ser 1 lógico cuando means sea 0. ¿Ya? Lo propio que estamos describiendo acá como min término. Cuando mi min término sea 0, mi salida es 1. Cuando mi min término sea 1, mi salida es 1. Entonces lo que estoy haciendo es declarar de esta forma. En esta columna están los min términos. En esta otra columna está la salida deseada. Observen que solo estoy colocando en los casos donde coinciden los min términos. 0, 1, 5, 6, 9, 14, 15. En binario, 0, 1, 5, 6, 9, 14 y 15. En todos esos valores, mi F2 se va a hacer 1. Y en los demás, entonces concluyo con esta última sentencia, mi F2 va a ser 0 cuando sea otro valor, ¿ok? Distinto a estos. ¿Ya? Esa es la forma en cómo hacemos una tabla de verdad en VHDL. Y lo propio pasa con max términos. En este caso, max términos es la concatenación de mis variables de entrada negadas. Entonces, lo único que hago es eso y declaro mis coincidencias. En este caso, 5, 7, 13, 14 y 15. Declaro desde 5
7, 13, 14, 15, ¿ya? En todos esos casos, cuando coincida max términos con esta palabra de 4 bits, va a ser 1. Y en el resto de casos que no están contemplados, va a ser 0. Con esto he terminado la declaración de mis 3 variables de salida y termino la declaración de la arquitectura con end y el nombre de mi arquitectura. Y punto y coma como es una sentencia. Ahora, para verificar nuestro proyecto, le vamos a dar compilar diseño, pero como les indiqué, esto va a estar mal debido a que está mal nombrado nuestra entidad. Eso les voy a explicar más ahorita. Vamos a darle entonces acá. Ok, observen en el entorno de desarrollo, tenemos la tarea y en general le vamos a dar compilar diseño. Ok, le doy clic derecho e iniciar. Me indica que esto no se ha guardado, le voy a decir que sí. Me preguntan dónde este es el fichero que está guardado y en la carpeta, el que se acaba de crear cuando hemos desarrollado cuando hemos declarado el proyecto. No vamos a cambiar el nombre y le damos a guardar. Ya, esta es nuestro panel de control. Como les indiqué, este es el error que nos sale, nos indica 3 errores, ¿ya? Y todo nos indica acá. Todo lo que está remarcado en rojo es el error, que nos indica la entidad al más alto nivel del diseño, multi-F, no está definida. ¿Y esto por qué? Porque al inicio de mi declaración del proyecto, le indiqué que mi proyecto se llama multi-F. Entonces, mi entidad se tiene que llamar multi-F también. Entonces voy a hacer ese cambio. No olviden que esto sí toma en cuenta las mayúsculas, minúsculas, ¿ya? Entonces, son en estos 3 espacios donde tengo que cambiar multi-F. Entonces, toda la descripción que sigue es correcta. Como ven, acá en la parte de diseño se ha puesto un tacho rojo. ¿Por qué? Porque no ha diseñado completamente, porque no ha terminado la parte de compilación. Entonces le vuelvo a dar clic derecho una vez hecho el cambio y le doy a iniciar. Me dice que el archivo ha sido modificado y si desea guardar los cambios, le digo que sí. Y vuelve a hacer el análisis y compilación. Como vemos, acá tenemos la barra de porcentaje de avance y los correspondientes checks. Acá en el panel podemos ver el estado y nos dice ya está. La compilación completa fue exitosa. Hay 12 advertencias, pero siempre las ignoramos, ¿no? Y eso es todo lo que corresponde al diseño en VHDL. Enseguida vamos a ver cómo vamos a simular este sistema. Pero antes veamos otro detalle, ¿ya? Lo que nos ofrece el VHDL, perdón, el software de Quartus es más que eso. Vean acá, tenemos distintas tareas. Otra cosa que nos puede importar es este. Dentro del apartado de Viewers de NetList, visores de listas de red, tenemos la vista RTL. Si le damos doble clic, nos indica esto. ¿Qué es esto? ¿Es la descripción o es cómo va a estar embebida nuestro sistema dentro del FPGA? Como ven, esta es la F1 que le hemos declarado en función de las compuertas lógicas, tanto AND como OR. Y esta es nuestra tabla de verdad. En F2 y F3 lo está tomando como un multiplexor. Esta es la interpretación que le está dando el compilador. Ya nos sale una ventana alterna. La podemos cerrar, no pasa nada. Eso es para verificar nuestro sistema. Ya, luego vamos a cerrarlo. Ya, vamos a hacer el ejemplo en Verilog. Ok, a partir de esto también quiero mostrarles algo. Ya, esa es la carpeta que se creó para entrar. Entonces, todos estos son los archivos resultantes. El archivo de proyecto es este, QPF. Okay, todos tienen el mismo nombre, multif.qpf. Este es este es el más importante. Luego continuamos con el ejemplo en Verilog. Vuelvo a ingresar, voy a desarrollar un proyecto nuevo. En este caso voy a abrirlo desde acá, crear nuevo proyecto. Es el mismo asistente de nuevo proyecto. En este caso vuelvo a darle la dirección que deseo en el escritorio. Voy a crear otra carpeta. En este ejemplo le voy a llamar ejemplo Verilog, ¿ya? Luego el nombre de mi proyecto. Observen que no necesariamente el nombre de mi proyecto es lo mismo que el nombre de la carpeta.
En este caso voy a volver a llamarle multi-f. Ya, este es mi diseño de más alto nivel, le doy al siguiente. Me indica nuevamente que no tengo la carpeta ejemplo Verilog, le doy que sí, lo va a crear automáticamente. Y luego, como ya sabemos, le damos aquí Next. Señalamos el dispositivo terminal. Si no me equivoco es este. Ya, lo tenemos en la diapositiva específica. Le doy a siguiente, en este caso no modificamos nada, siguiente y ya está. Este es el resumen y le doy a finish, como en el anterior ejemplo. Como en el anterior ejemplo, igual voy a añadir una hoja de transcripción. Le doy a nuevo y en este caso le voy a dar al archivo Verilog, ¿ya? Y ya está, me da el editor de archivos. De igual forma está el ejemplo preparado. Pego y hacemos la explicación. Como les indiqué, esta es una descripción modular. Primero pongo el módulo, el nombre del módulo, que nuevamente va a tener que ser el mismo que el nombre del proyecto. La declaración de los puertos, 4 entradas A, B, C y D. Entradas A, B, C y D de tipo cable. Y 3 salidas F1, F2, F3 de tipo cable también. Luego, las dos variables internas en las que voy a agrupar o concatenar mis variables. También tipo cable, la longitud de 4 bits y el nombre, en este caso max. En el siguiente mins, exactamente lo mismo. Ya punto y coma para cada declaración. Y luego, ¿qué? Primero la asignación. Esta es la concatenación. Esta es la operación de concatenación. Entre llaves coloco de forma ordenada los bits o las variables que quiero unir en una sola variable. ¿Ya? Para los min términos es la agrupación directa. Y para los max términos es la agrupación de las variables negadas. Y a partir de ahí entonces hacemos uso de la sentencia assign, ¿ya? Para describir nuestra multifunción. F1 va a declarar o va a ser para nuestra función mixta, que es esta. Entonces los operadores, estos sí son mediante símbolos, no de forma literal como en VHDL. El símbolo de AND, de OR, la barra, AND nuevamente, y así la descripción de la ecuación booleana. Para la tabla de verdad no hay una sentencia como with select, pero hemos optado por usar esta notación. ¿Qué nos indica? Vamos a leer un poco. Assign F2 es igual a ¿qué? Entre paréntesis, ¿qué estoy haciendo? La comparación de ¿qué? De mi vector mins, que es de 4 variables. Esta es la operación de comparación. Observen que es distinta a la de asignación. Ya es un paradigma de programación. Entonces estoy haciendo la comparación de mins con el número. Ya, esta es la base numérica que habíamos aprendido antes. Entonces, ¿qué? Si mins es igual a ¿qué? A un número de 4 bits en la base binaria que es igual a 0000. Ya, entonces toda esta comparación está delante de un símbolo de interrogación. ¿Qué sucede? Si esta sentencia es verdadera, se coloca la primera opción. Perdón, lo que está a continuación de la interrogación. Espero estar siendo claro. Si se cumple esta igualdad, mins es igual a 000, en este caso, una palabra de 4 bits. ¿Qué va a ser? Mi F2 va a ser 1, ¿ya? ¿Y cómo represento 1? De esta forma, mediante la misma base numérica. 1, un bit, base numérica y el número. Entonces, 1 representado con un bit en la base numérica binaria. Entonces, este es el operador o si no, ¿qué? Vuelvo a preguntarme si este min término es igual a ¿qué? En este caso, el siguiente término de mi multifunción, perdón, de mi función de min términos. Si la misma variable mins es igual a esta palabra de 4 bits en la base numérica binaria, que es igual a 0001. ¿Qué va a pasar? En comparación, si esto se cumple, se va a asignar este valor a F2. ¿Ya? Lo propio para el resto. En esta columna entonces van a estar ¿qué? Los valores de mi función de min términos. Del 0 al 15
Y al no cumplirse esto, entonces la última opción de o si no es esto. Un 0 con un bit, mejor dicho, un 0 expresado en un bit en la base binaria. Ya, entonces estamos contemplando todos los términos de mi función. Y si no, en caso de que no cumplamos ninguno de ellos, mi función va a ser 0. ¿Ya? Es la misma explicación para esta parte de assign f3. La comparación en este caso de max, que es la combinación de las variables de entrada negadas con un valor de 4 bits, denominado 0101, que es el 5 en decimal, que está acá. Entonces lo propio, en esta columna vamos a colocar los valores de mi función de max términos, del 5, 7, 13, 14, 15, el valor que va a tener en la salida cuando coincidan estos valores de max término y el valor numérico. Y si en caso de no coincidir, todo va a ser esto, ¿ya? F3 va a ser 0, porque no se cumplió ninguna de estas condiciones. Con esto termina mi descripción del sistema digital, entonces le pongo en módulo, que termina todo el módulo. Ya, nuevamente, antes de que nos salga el error, o mejor que nos salga el error, nos queda poco tiempo. Igual, me voy a esta parte, compilar diseño, clic derecho, iniciar. Me indica que el archivo no está guardado, le indico que sí, tenemos el mismo directorio que se acaba de crear, la carpeta ejemplo Verilog, y le doy a guardar. Empieza, vemos en el panel que hay 3 errores, ¿ya? Lo mismo es. La compilación completa no ha sido satisfactoria. Le doy OK, aquí puedo leer por qué. La entidad de más alto nivel, el diseño de entidad de más alto nivel llamado multi-F no está definido. Ya, entonces lo mismo. Solo voy a cambiar el nombre de mi módulo a multi-F, como he definido el nombre de mi proyecto. Es este. Y no debería dar más problemas. De vuelta en Compile Design, clic derecho e iniciar. Nuevamente voy a guardar la modificación, le digo que sí. Y ya está, vemos el avance tanto en esta parte, en esta columna, como en la parte de notificaciones, como en el panel. Acá, todos los procesos que hace para la compilación del programa. Y con eso terminado. La compilación entera ha sido satisfactoria. OK, le doy. Y ya está. Nuevamente podemos ver la red RTL, que en este caso es un poco más compleja. ¿Por qué? Por el tipo de declaraciones que hemos hecho, ¿ya? En este caso, todos estos comparadores son igual, que van a corresponder a la parte de la función de min términos y max términos, que hemos hecho mediante la comparación igual, mediante la instrucción o el operador igual. ¿Ya? Y la parte de la F1, que está hecha mediante operadores booleanos, está acá. F1, F1, F1. ¿Ya? Todo está en relación a F1. Y F1.6, si vamos más acá, nos indica que esa es la salida de F1, y ya está. Como ven, es un poco más complejo, pero esto está en plena relación con lo que está descrito acá. Es decir, si utilizo otra estrategia u otra técnica de programación, el equivalente RTL de mi sistema va a ser distinto. Y eso es todo en cuanto a los lenguajes. Observen que el Verilog llega a ser un poco más corto en número de líneas de texto. Ok, hemos llegado a los 30. Nos queda menos de un minuto. Vamos a volver a ingresar al mismo enlace para ver la última parte de simulación. Ya, gracias. Ok, para la parte de simulación es bastante sencillo en el caso de cuartos. Ya, una vez abierto una vez compilado nuestro diseño, esto es válido para VHDL y Verilog, ¿qué voy a hacer? Ya me compila, ya ha sido el diseño compilado satisfactorio. Entonces, le voy a dar acá, nuevamente a la hojita de papel, nuevo, y me voy a la parte de verificación y archivos de debugging. Y me voy al final, University Program Waveform. Ya le doy doble clic si quiero, y aquí es donde vamos a hacer nuestra simulación. Vamos a ver esto. Ya, es aquí donde se va a hacer nuestros diagramas temporales. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que he abierto esto, le doy clic derecho acá. ¿Ok? Insertar nodo o bus.
Me sale esta ventana y le doy no define. No defender y acá está. Acá tengo que tener mis variables, no las encuentro, entonces le doy aquí a list, lista, ¿ya? Y quiero agregarlas todas, entonces le pongo aquí la doble flecha que me indica todo y ya está. ¿Ok? Entonces todo esto es lo que voy a incluir en mi diagrama temporal. Le doy OK, me indica que se van a incluir múltiples archivos, múltiples ítems. Le doy OK. Y nuevamente, se ha guardado como texto. El mismo ejemplo, perdón, el mismo procedimiento, clic derecho, insertar nodo bus, nodo finder, la lista, dos flechas, OK. Aquí ya no voy a tocar nada y le doy OK. Y ya se ha agregado todas mis variables, ¿ya? Y de igual forma, tengo que hacer una combinación de mis 4 variables para ver la reacción de todas mis salidas, el comportamiento de mis salidas en función de todas las combinaciones posibles de mi entrada. ¿Y eso cómo lo hago? Acá está la función o la forma de onda temporal. Acá está el eje de tiempos, empezando en 0, está en picosegundos, lo demás está en nanosegundos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Selecciono mi señal y acá están todas mis variables. O sea, lo que puedo hacer, puedo ponerle una señal aleatoria, que no importa, es X, todo a 0, todo a 1, alta impedancia, esta Z es alta impedancia, esto es, bueno, dependiendo del simulador, o sea, de la condición inicial del simulador, inicialmente bajo, inicialmente alto. Esto es la inversión, ¿ya? Si le pongo a 0, perdón, a 1, y le doy la inversión que está acá, cambia totalmente a 0. Ok, ahora lo pongo con esto, ya. Y luego, ¿qué más tenemos? Sí, un conteo. Ya esto lo vamos a ver más adelante, que es de mucha ayuda, pero lo vamos a poner en este caso. Aquí tenemos señal aleatoria, señales aleatorias, ¿ya? Para hacer la función de nuestro sistema, las 16 combinaciones, producto de nuestras 4 variables de entrada, le voy a poner aquí el reloj, que es el generador del reloj. Le voy a poner un periodo de 160. 160 ¿qué? Nanosegundos. Le doy OK y ya me da la combinación. A la siguiente, este va a ser mi MSB, el siguiente del MSB va a ser, de igual forma, la mitad, ¿ok? Un periodo de 80 nanosegundos. Para C voy a hacer la mitad. 40, le doy OK y ya está. Y para D finalmente le voy a poner la mitad. 20 y ya he hecho mi reloj. Quiero hacer un zoom, me voy a la lupa, extiendo y ya está. Entonces veo acá con mis 16 combinaciones desde 0, 1, 2, 3 y hasta 15. 1, 1, 1. Ya, no es la única forma, podemos darnos distintas formas. Puedo modificar también el valor de mi señal en determinado valor. Ya. Ujú. Ya, vuelvo al cursor. Si quiero modificar cierto tramo de mi señal temporal, solo hago clic, arrastro y hago esto. Entonces puedo moverlo solo este sector a 1 o solo este tramo a 1, ¿ya? O para retornarlo, agarro todo este tramo y le pongo a 0 para hacer una forma de onda variable o estándar, o según como quieran poner. Pero lo que me interesa es poner estas 16 combinaciones inicialmente. Una vez hecho esto, una vez declarado el comportamiento de mis entradas, antes de iniciar la simulación, me voy acá, simulación, opciones, y selecciono Quartus 2, ¿ok? Porque Model Sim nos va a tirar error. Si le pongo a la siguiente casilla, Quartus 2 simulador, le doy a OK, me da la advertencia, solo le doy OK, y ya está, ya estoy listo. Entonces, para la simulación me voy acá, a este play. Me indica que no ha sido guardada esta forma de onda, le doy a OK, yes, guardar. Empieza los reportes de simulación y se abre otra ventana. Y este es el resultado de mi simulación, ¿ya? Nuevamente voy a hacer zoom para ver solo las combinaciones que me interesan. Y esta es mi multifunción. El resultado, ¿ya? No hay más que decir.
Este es el resultado. Esto es lo que deberían tomar captura para su preinforme en las simulaciones de cuartos. Además de incluir las capturas del script. Este modelo, este proceso de simulación, es igualmente válido para el VHDL. Como observen, no hay más dificultad. Ahora, este proceso de añadir variable tras variable tras variable tras variable según su periodo en una frecuencia de reloj puede ser tedioso. Vamos a ver el ejemplo entonces en la simulación de VHDL. Cómo podemos hacer la simulación y con eso acabamos. Ya estoy en un proyecto denominado MultiF. No me importa, entonces voy a abrir otro. Mejor primero cierro el proyecto. Ok, me voy a archivo, close project, cerrar proyecto. Estoy en cero otra vez. Y nuevamente, voy a archivo, abrir proyecto. Le indico dónde está. En este caso en la carpeta ejemplo VHDL. Y como les dije, lo más importante es el archivo con terminación .qpf. Le doy a abrir y ya está. Ok, no veo mi hoja de texto de VHDL, le doy doble clic y ya está. Acá está. Ya. Como me indica, ya está todo previamente compilado, verificado. Y el mismo procedimiento para la simulación. Le doy a la hojita, busco el apartado de University Program Waveform. Ok. Y de igual forma, en mi apartado de señales, le doy clic derecho, insertar nodo o bus, buscador de nodos, que me lo enliste, los paso todos y ok. No toco nada de esto y le doy a OK. Nuevamente tengo mis señales, en este caso para mi programa de VHDL. ¿Y ahora qué puedo hacer? En este caso puedo tomar la señal A, aprieten Shift y tecla abajo, tecla abajo, tecla abajo. ¿Ya? Con eso estoy seleccionando mis 4 variables. ¿Y esto para qué? A esta selección le doy clic derecho y la opción de agrupar. Le pongo Group, le pongo un nombre aleatorio cualquiera. Y este es un vector, ¿ya? Es como una concatenación, lo que les digo. A, B, C y D. ¿Y esto para qué? Ahora sí vamos a hacer uso de la opción de conteo. ¿Ok? Valor de conteo en el índice binario. Tenemos distintos índices. Mi valor inicial 0, que incremente de 1 en 1. En cuenta binaria también tenemos cuenta gray. Y cada cuánto va a contar. Como en el anterior caso, le voy a poner 20. Ya. Le doy 20 nanosegundos y automáticamente ya me forma la forma de onda con las 16 combinaciones. Puedo extenderlo un poco más. Puedo hacer zoom. Y acá está. Como ven, este es el resumen, este es el vector resumen de todo lo que está pasando en A, B, C y D. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Y ahora no quiero que me aparezca como agrupación esto, le doy clic derecho, grouping y un group. Entonces se queda la forma de onda, pero ya se ha desaparecido la agrupación. Y el procedimiento es el mismo. Simulación, opciones, cuartos 2, ok. La advertencia, ok. Y acá al primer play. Le damos a que sí. Guardar forma de onda. El reporte y la ventana emergente. Con el mismo comportamiento que el sistema que hemos diseñado en Verilog. ¿Ya? Eso es todo. Tenemos las variables A, B, C y D. Las 16 combinaciones y la salida correspondiente. De todo lo que hemos hecho, ¿hay alguna pregunta? Ninguna. Ya, solo nos queda eso. Para ver nuevamente si ya lo he cerrado mi simulación, me voy a este apartado, a esta pestaña que dice Files, Archivos, y aquí veo todo lo que he realizado. Le doy doble clic a este waveform, forma de onda, y vuelve a abrirme esto con la configuración que había hecho. ¿Ya? Y el mismo procedimiento, ¿ok? Para simular nuevamente. Y ok, por si desean simular nuevamente.
Eso sería todo en cuanto a la introducción de VHDL y Verilog y lo que es el manejo de cuartos. Algo que no estamos viendo llega a ser cómo podemos pasar este programa al dispositivo terminal. Eso espero darles en forma de PDF. Es bastante sencillo. A partir de que hemos definido el programa, todo es bastante sencillo. Todo se utiliza a través del Pin Planner. El Pin Planner lo que va a hacer, le doy clic. Este es el mapa de nuestra tarjeta, lo que se utilizaba antes. Y mediante tenemos un PDF de descripción de la tarjeta DE2, que es la tarjeta educativa que les he mostrado, donde están ubicadas las entradas y salidas, ¿ok? Como son los switches o los LEDs, los switches de entrada o un LED de salida, que me indique el estado de mi F1, F2, F3. Eso lo coloco acá en locación y lo guardo. Luego ya es un proceso aparte el que se hace de volcado, ¿ok? Pasar el archivo de simulación, perdón, el archivo de comportamiento a nuestra tarjeta. Eso necesariamente no lo vamos a ver porque ahorita no tenemos acceso al laboratorio. Lo más importante que requieren, que necesitan es esta parte, la del diseño y del manejo de cuartos, que la hemos cubierto y es todo.